Uno tiene que saber, el Ayom Yom de hoy es 8 de Elul, pequeño prólogo. Tenemos que saber que lo que uno hace, y lo vamos a ver también después en el Shiur, esto tiene un efecto, no es algo que queda en el aire, no es como el humo que se lo lleva al viento, sino el humo que se lleva al viento son las cosas que uno tal vez lo hace para querer mostrar o vaya a saber qué, pero todas las mitzvot, todas las buenas acciones que uno lleva a cabo, que uno hace, eso queda y no se lo quita a nadie. Y miren lo que trae acá. El Rebbe Tzemach Tzedek enumeró tres cosas en cuyo mérito tuvo éxito en la conferencia de rabinos en Petersburg en el año 5603, 1843. ¿Qué tal, Marcelo? Eh, Periódicamente se reunían los grandes rabinos, rebes, Rosh Yeshivot, etcétera, o sea, gente, hoy se diría influencers dentro de la comunidad, que se juntaban en Petersburg o en lugares así importantes para tratar temas relacionados con el judaísmo, de repente decretos o normas que atentaban contra la educación judía u otros temas. Entonces se juntaban para hablar, para ver si podían convencer a las autoridades de que quiten esos decretos o esas normas. En el año 5603, 1843, el Tzemach Tzedek dijo que por tres cosas tuvo éxito en lograr los objetivos. Y una de ellas era el mérito de las 32.000 horas durante las cuales se esforzó laboriosamente en los Maamarim del Alter Rebbe en el lapso de 30 años, desde el año 1804 a 1834. En el año 1804 fijó un tiempo especial para estudiar los Mamarim del Alter Rebbe. En el año 1834 se inició la tarea de publicación. Y ahí fue que se publicaron dentro de los libros, los más importantes están, o los más famosos tal vez, o conocidos, está el Likutei Torah, mejor dicho, el Torah Or, que es la primera parte de los Mamarim del Alter Rebbe, que son sobre los primeros dos Humashim, y después en la segunda parte del Likutei Torah, que habla sobre los tres últimos Humashim, y también sobre distintas festividades que hay en uno y otro, más que había que estudiarlos, y después el Tzemach los compiló y se imprimieron, y otros libros también del Alter Rebbe, que gracias a eso hoy en día, Baruch Hashem, nosotros podemos disfrutar de todos estos mamarim. La Torá, en la parshá de la semana, ya cerca del final, la parshá se llama Kitetzela Milhamá, cuando salgas a la guerra. Ya cerca del final de la parshá dice así, lo voy a leer directo en castellano, al comienzo del capítulo 25, si después quieren profundizar un poco más. Dice así, si hay una pelea entre dos hombres que vinieron al tribunal para ser juzgados, el inocente será absuelto y el culpable será condenado. Si el culpable de un caso judicial es pasible de latigazos, lo que en hebreo se llama malkut, y ahora sí ya vamos a hablar sobre eso, el juez lo hará agacharse y hará que lo azoten por delante con un tercio de la suma total de 39 latigazos que merece y dos tercios en la espalda. Y después dice que los azotará con casi 40 latigazos, pero no añadirá estos, porque si le aplica muchos más latigazos que esto, tu hermano será degradado ante tus ojos. Bueno, eso pues el tribunal tenía que evaluar a ver cuántos latigazos podía recibir, etcétera. Esto era la época del templo, como vamos a ver más adelante. La Torá dice 40, Malkut, dice, así se llama, hay todo un tratado del Talmud que habla sobre esto, que es el tratado de Makot, que habla sobre este tema y otros temas. En realidad dice que son 40,
pero no vas a hablar más de 40. Aprenden los sabios que en realidad 40 son 39, no 40. 40 no había que llegar, había que dar 39. En general, esta parshá, no en general, siempre, todos los años, de la parshá de Kitetse se lee siempre en el mes de Elul. Sabemos que desde el comienzo del mes de Elul hasta Yom Kippur son 40 días. Son los 40 días que Moshe estuvo en el Ar Sinai, en el monte Sinaí, por tercera vez y bajó con la segunda Lujot, las segundas tablas de la ley. Pero en realidad 40 días si contamos del primer día de Rosh Hodesh. Pero si contamos desde el comienzo de Elul hasta Yom Kippur, da justo 39. Y acá vamos a ver algunos temas interesantes que tienen que ver con esto. Está traído los Farim, dice el Arizal, en la Kabbalah trae, que cuando Adán y Jabá comieron del árbol que no tenían que comer, del árbol del conocimiento, dice que fueron castigados con 39 clalot, 39 maldiciones. Así dice el Arizal. ¿Y cómo se dividen esas 39 maldiciones? Dice que eran 10 por Adán, 10 por Java, la mujer, Eva, 10 por la víbora y 9 por la tierra misma. En total, que son 39, es el número de las clalot, que en realidad las clalot, las maldiciones, el objetivo no es la maldición en sí, sino la bendición que hay dentro de eso. ¿Por qué? Porque las clalot, lo que la Torah trae, son, eh, eh, son para que haya un tikkun, para que haya una corrección. El objetivo incluso de los castigos no es por el castigo en sí, sino para que la persona se corrija, la persona salga adelante. Cuando la Torah dice 40, no se refiere 40, sino se refiere alrededor de 40. No quiere decir que uno tiene que dar lo máximo de la pena. Siempre hay que dar un poquito menos. Hay una Gemara, creo que incluso en esta misma Makot, que trae Raba, que pregunta por qué, dice los tontos que hacen así. Dice así, Raba dice, las personas cuando están delante de un Sefer Torah o cuando pasa un Sefer Torah se ponen de pie. Pero si pasa y así dice la Gemara, un Gabra Rabá, una persona grande, que se refiere a un Talmid Jajam, a un sabio de la Torah, lo camima, así dice la Gemara, no se ponen de pie. Y dice que tendría que ser al revés. Son más importantes los Jajamim que la Torah. ¿Por qué? Porque los Jajamim son los que saben explicar la Torah y los que nos transmiten cómo es la Torah. Esto por ejemplo, que dice todo el estudio, que dice 40, no vas a pasar más de 40 latigazos, pero que en realidad son 39. Estos son los jajamim los que lo explican. Entonces habría que hay que mostrar el kabod, no solamente al Sefer Torah, sino también a los jajamim. Ahora miren qué interesante, Sefirata Omer también dice, vas a contar 50 días, pero en la práctica, ¿cuánto contamos? 49. El día 50 ya Shavuot. La Torá también se dio en el día 40, ¿no? Eh, Hay un Sefer que dice eh, hay un libro que se llama Eretz Tzvi. En ese Sefer está traído que a una persona que peca, a uno que es un pecador, no podemos darle la pena máxima. ¿Por qué no se le puede dar la pena máxima? Porque seguro que todo Yehudí algún zehut tiene. Algo bueno seguro que hizo. Entonces no podemos decir, no, bueno, te damos la máxima porque
por el pecado que hiciste. No, seguro que algo bueno, alguna, aunque sea alguna buena intención, seguro que tuvo. Había un rebe muy grande que se llamaba Rabbi Meir Yehiel Halevi. Este rebe escribió un sefer que se llama Meir Einei Jajamim. Meir Einei Jajamim quiere decir el que ilumina los ojos de los sabios. Una vez se encontró con un rab, que era el rab de Vilna, si no me equivoco, antes de la guerra, se llamaba Rabbi Chaim Oizer Grodzinski. Entonces, cuando Rabbi Chaim Oizer Grodzinski lo vio, que era un grande, pero vio a este rebe, Rabbi Yehiel Meir, a Levi, entonces le dijo, oh, a Gabra Raba, esta es la persona grande, como dice la Gemara que dijimos antes. Entonces el rebe le dice, no, a mí no me tenés que decir a Gabra Raba. ¿Qué significa? Y ahí le explicó, ¿qué significa Ay Gabra Raba? Esa persona tan grande. La persona tan grande no se refiere exclusivamente que es grande en el estudio de la Torá, que sabe estudiar mucha Torá, sino que siente la necesidad, siente lo que el otro necesita. Ese es el verdadero Talmid Jajam. No solamente sabe estudiar, saber estudiar, hay mucha gente que puede saber estudiar, pero también tiene que ser consecuente con su vida y fundamentalmente tiene que saber sentir, poder sentir lo que le pasa al otro. Uno de los grandes Hasidim contemporáneos se llamaba Revdushe Posner. Miren qué interesante. Eh, ahí trae que, que alguien le preguntó, ¿no es cierto? ¿Por qué había que dar, por qué había que dar los latigazos? ¿Por qué 39, dice 40 y había que dar 39? Eh, y especialmente si una persona comió lo que no tenía que comer, comía no cayer, entonces la pena en ese momento era así. Alguien le preguntó a este Rebduche, ¿qué te molesta lo que yo como? ¿Qué le molesta a la Torá, a los jajamim, lo que yo hago en mi vida? Déjame hacer mi vida tranquila. Entonces Rebduche le contestó así. Para dar los latigazos, esto es algo muy interesante que hay que saber, ¿no? Porque a veces uno estudia el tema un poco superficialmente y tampoco lo entendemos, pero para dar los latigazos, en general, si uno estudia la Gemara, mira el Rambam, va a ver que para recibir una pena no era algo sencillo. No era que el Bedín decía, bueno, te lo damos, bueno, a ver, se juntaban, ¿cuánto le damos a este? Bueno, te vamos a darle 20 latigazos. Bueno, el otro se merece la pena de muerte. No, era algo muy, había que pensar, y miren todos los detalles que tenía que tener para, para poder determinar digamos, dar el veredicto de una pena. Primero, el Bet Din, el tribunal, tenía que ser Musmach. Musmach quiere decir que tenía que tener la autorización de rabinos anteriores y de anteriores y anteriores hasta Moshe Rabbeinu. Ahora, si una persona confesaba que hizo algo malo, eso no, con eso no recibía la pena. Hacía falta que haya dos testigos. Ahora, los dos testigos tenían que tener las condiciones de testigos, mayores de bar mitzvah, que no sean parientes entre sí, ni parientes de la persona que están atestiguando. Pero las dos personas tenían que haber visto el hecho, digamos, en este caso la persona que comió no kasher, tenía que haberlo visto en el momento. Y cuando van al Beidín, el Beidín lo tomaba, él hacía toda una investigación, todo un interrogatorio a ver cómo se habían comportado. Ahora, no alcanzaba con esto. A la persona antes de, cuando veían que alguien estaba por meterse el bocazo, perdón la expresión, ¿no? Pero para que se pueda entender bien, estaba por meterse el bocado en la boca, antes de metérselo tenían que hacerle una azará, tenían que hacer una prevención.
y decirle, ojo, atención, que vas a comer eso, que no es kosher, te van a corresponder latigazos. No solamente una vez había que prevenirlo, 3 veces había que prevenirlo. Y había que decirle a la persona que se lo iba a comer que repita, ¿entendiste bien lo que te dijimos? A ver, ¿qué te dijimos? Sí, que si lo voy a comer, haz de shalom. Eso lo digo yo, ¿no? Voy a recibir los latigazos. Y, y la persona tenía que comerlo lo que se llama toj kedei dibur. Toj kedei dibur son más o menos 3 segundos. Castelo tenía que meterlo en la boca y comerlo. Si demoró 1 o 2 segundos más, por más que se lo comió, no recibía la pena. Eh, el Rebe explicó también este tema. Ustedes saben que el Rebe en general, es muy interesante, cuando había temas de interés mundial, cosas, digamos, novedosas que sucedían en el mundo, el Rebe por lo general, no sé si en todos los casos, pero en muchos casos, el Rebe comentaba el tema y sacaba la enseñanza para nosotros. Así también el día que el hombre llegó a la luna, vino toda una controversia. Si realmente llegó o fue una filmación en algún desierto de Estados Unidos. Como sea, eso no, yo no puedo decirlo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba acá en Buenos Aires y, y lo estábamos mirando por la tele. Ahora, si miramos la luna o era el desierto de Arizona, no lo sé. Pero el Rebe habló del tema en un Fabrengen. Y el Rebe dijo así, entre otras cosas, ¿no? El Rebe dijo así, ¿qué pasaría si una persona está dentro de la cápsula del Apolo 11, como en ese momento, y al tipo se le ocurría fumar? En adición de que no tiene que fumar, que le puede hacer mal a él, etcétera. Él en ese momento, si se ponía a fumar, se hacía un daño a él, le hacían daño a los otros compañeros astronautas que estaban con él, y arruinaba todo el programa, así explicaba el Rebe, que costó millones y millones de dólares o miles de millones de dólares. Entonces, obviamente, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué vemos acá? Explica el Rebe. Que una acción que hace una persona impacta, tiene una influencia en todo el mundo. Como decían, eh, como decían algunos sabios, decían, una persona come no kasher no sé, en Varsovia, y esto provocaba que un yehudí abra el negocio Shabbat en París. O sea, uno no tiene que pensar, y esto para mal, cuánto más si hablamos para bien. Cuando uno hace una acción positiva, esto impacta e influye en otro yehudí, esté donde esté. ¿Por qué? Porque cada yehudí cada yehudí es parte de todo el Am Israel. Y el Am Israel somos un solo bloque, somos como un cuerpo humano grande. Entonces, una acción, si nosotros nos pinchamos un dedo, no es que duele en el dedo y nada más, duele en todo el cuerpo. Así también un Yehudí que Hazbe Shalom comete un error, impacta en todo. Así también cuando uno hace una mitzvah. Cuando, cuando iba a hacer la guerra a los 6 días, que el Rebbe salió en esa época con Mitzat Filim, ahí fue cuando empezó toda la campaña de Tefilim. Y fíjense, hoy en día, hoy es normal que alguien le ofrezca a otro poner Tefilim, y no solo en Jabat, en muchísimas comunidades se entiende que es algo lógico. Hoy a la mañana iba en un taxi y llegaba Agüero, me dice, ¿va a Jabat usted? Le digo, sí. Entonces me dice, soy de la Cole, me dice. Un señor sefaradí era. Entonces le digo, ¿y se puso tefilim hoy? Me dice, la otra vez estaba caminando ahí por la calle, no sé, Agüero y Córdoba, no sé dónde, me agarraron unos muchachos y también me preguntaron de los tefilín. Bueno, al final dijo no tenía tiempo, no se puso. Pero, ¿a qué voy? Hoy es algo natural,
Pero en el año 67, cuando el Rebbe empezó con la campaña, era algo totalmente novedoso. Y les puedo asegurar que hubo críticas por todos lados. Pero el Rebbe explicó, cuando uno coloca tefilín, esté donde esté, está ayudando en aquella época a los soldados que estaban en el frente o a los Iudín que estaban tras la colonia tras la cortina, no la colonia, tras la cortina de hierro en todo lo que era la Unión Soviética. Uno quiere ayudar a otro con cada mitzvah, no solamente cada mitzvah nos fortalecemos nosotros, sino fortalecemos a todo el Israel. Para terminar, una pequeña historia. Hay un rab que es un gran filósofo, es sobreviviente de la guerra. Ya pienso de haber pasado los 90 este hombre. Se llama Nisman Mangel. Estuvo acá en Argentina hace muchos años. Contó historias realmente muy inspiradoras, digamos, ¿no? De su vida desde chiquito, cuando estaba en el Holocausto, en el campo de concentración. Él contó que creo que vivía en Canadá cuando se salvó de la guerra, se casó y la esposa estaba por dar a luz. Entonces, en determinado momento, el médico le dice, mire, el embarazo, lo aleinu, no viene bien y va a ver que para salvar la vida por lo menos de la madre, hay que sacar al bebé. Más en aquellas épocas, no sé, estamos hablando por ahí los años 50, donde era todo más, por ahí más rudimentario, no había los elementos que tenemos ahora. Entonces, bueno, el hombre, el Rab Manguel, le dice, no, yo no puedo hacer nada sin consultar al rey. Bueno, llama por teléfono, le preguntan al Rebe y el Rebe le dice, va a estar bien que no hagan nada y que dejen las cosas como están. Y así fue realmente. Tuvo un parto normal y todo bien, todo perfecto. Después el Rebe quería saber a qué hora fue el parto. Entonces, Rebe mandó a preguntar, le contestaron, fue alrededor de las 4 de la mañana. Entonces el Rebe preguntó, ¿fue a las 4 de la mañana o tal vez fue a las 3:30? Bueno, cuando el Rabdison Mangel escucha esto, el Rebe quiere saber, lo llama al médico y dice, quiero saber. Entonces el médico vio que estaba hablando de un Rebe que hace cosas, entonces empezaron a averiguar y le preguntaron a la nurse, a la enfermera que fue la que llenó los papeles, dijo, bueno, no, como fue un parto que no era tan fácil, hasta que terminé todo, de arreglar todo, puse a las 4 de la mañana, pero el parto en sí fue a las 3:30 de la mañana. Entonces el médico, ahora miremos la otra parte, el médico le preguntó a Rabnizan, ¿qué le cambiaba al Rebe si fue a las 3:30 de la mañana o fue a las 4 de la mañana? Un Hasid no le va a preguntar al Rebe, el Rebe pregunta, uno le responde, listo. Pero como esto venía del médico, que era un Yehudí, entonces le mandó preguntar al Rebe. El secretario le preguntó al Rebe y el Rebe le dijo, es muy sencillo, a las, a las 3:30 me quedé dormido. Así dijo el Rebe. Y ahí estuve pensando en el parto. ¿Y por qué quería saber justo el horario? Para de esa manera, porque lo dijo el Rebe, para poder acercar al médico. Si el médico iba a saber que el Rebe se quedó dormido a esa hora y a esa hora en el sueño pensó en ella, esto va a tener un impacto sobre el médico para poder acercarlo. Este es el pensamiento de un Rebbe. Y esta es la enseñanza para nosotros. Saber que todo lo que hacemos, esto impacta en nosotros. Y un detalle también, la verdad me anoté varias cosas más que son muy interesantes. Pero bien lo que yo les dije antes de los 39 clalot,
las 39 maldiciones que recibió el primer hombre, que eran 10 por él, 10 bueno, 10 por Java, 10 por la víbora y 10 por la tierra. Si uno mira las 39 melajot de Shabbat, los 39 trabajos que son prohibidos de Shabbat, no lo voy a nombrar ahora porque se va a hacer muy largo, pero si uno mira la lista, las 10 primeras tienen que ver con el trabajo del hombre, arar la tierra, sembrar, cosechar, etcétera. La segunda tiene que ver con temas de la mujer, coser, bordar, pintar, etcétera. La tercera tiene que ver con el trabajo de los animales, los terceros 10, ¿no? 10, 10, 10. Y la cuarta tiene que ver con temas relacionados con la tierra, las últimas 9. O sea que a través que nosotros cumplimos los 39 trabajos de Shabbat, no solamente que no vamos a recibir los 39 latigazos, sino que estamos, digamos, corrigiendo y transformando las maldiciones que recibí, corrigiendo las maldiciones que recibió Adán y Jabá, los estamos transformando en verajá. Y que esta verajá se transforme en que tengamos todos un año bueno y dulce, que Tibá Baja Tibá Tobá, que venga un año Mashiach inmediatamente.